De vuelta con Hoy es Noticia en CNN Chile. Vamos a seguir hablando de seguridad porque parlamentarios de oposición volvieron a solicitar la renuncia de los equipos del Ministerio del Interior debido a las últimas balaceras registradas en la región metropolitana. Macarena Román ha reporteado este tema, nos cuenta todos los detalles a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida. Hola, José, muy Hola. buenas tardes. Una tarde bien movida, Así un día es. muy movido Muchas después declaraciones de este fin de semana que ha sido bien inédito en nuestro país y lamentable también, ¿cierto? Después de esta serie de homicidios que se han concretado en el territorio nacional, específicamente en la región metropolitana. Y es a raíz de esta crisis de seguridad que algunos catalogan, es que se está pidiendo la salida de la ministra Toá y también la remoción de los subsecretarios de Prevención del Delito y también del Interior. Eso sí, dicen que en caso que no se tomen acciones en el asunto, al menos podría haber una acusación constitucional en contra de la ministra Toá. La UDI lo advertía de alguna forma y decía que iban a analizar esta acción. Sin embargo, el Partido Social Cristiano dio un paso más allá y ya anunció una acusación constitucional. José, que solo necesita de 10 firmas para presentarse, así que ese escenario es muy probable que pase, que consigan estas 10 firmas y que quizás vamos a tener que ver nuevamente a la ministra del Interior ahí respondiendo a alguna de las dudas de los parlamentarios. Dudas que deberían ir, claro, en materia de seguridad y también porque hay cifras que son lamentables. Si bien durante el año pasado bajaron los homicidios a nivel nacional, la región metropolitana se mantuvo con la misma cantidad de homicidios y de hecho, si solo consideramos las primeras 2 semanas de julio, hay un aumento de 34% si lo comparamos a los mismos días de julio del año pasado. Es muy relevante este aumento y por supuesto también preocupante, considerando también estos hechos que hemos visto que sin dudas es una seguidilla de homicidios que han consternado al área político, pero por supuesto a toda la ciudadanía. José, pasemos a escuchar justamente aparte de la ministra primero Toá, que habla sobre las medidas que se van a concretar luego de esta reunión que mantuvo con policías y también con, por ejemplo, integrantes del Ministerio Público para abordar el tema y cómo llevar a cabo la solución a este problema que algunos catalogan que es un problema inédito en la magnitud que tiene a Chile en este minuto. El esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional para enfrentar la inseguridad, especialmente los homicidios, el despliegue de armas, han dado resultados muy importantes en la gran mayoría de las regiones del país, pero que no han tenido el mismo efecto en la región metropolitana. Vamos a constituir una fuerza de tarea conjunta de ambas policías con apoyo de la Fiscalía para poner las capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región, del comportamiento criminal, de los lugares de mayor riesgo y abordarlos con estrategias conjuntas desde ahora. Vamos a reordenar la actividad de las comisarías y de los cuarteles policiales en la región metropolitana para poner a disposición más personal para el territorio. 5 medidas que ya hemos detallado, José, que se habla de más cantidad de funcionarios policiales desplegados en la región metropolitana, acelerar las etapas del equipo contra el crimen organizado y también unir las fuerzas entre la Policía de Investigaciones y Carabineros para poder tener información transversal y trabajar con los equipos de inteligencia de forma mutua, ¿cierto? Unida. Eso por un lado. Sin embargo, estas propuestas y estas medidas fueron catalogadas por la oposición como medidas que son repetitivas, que no vienen a ayudar a lo que está pasando en este minuto puntualmente en la capital y de hecho decían que al menos el estado de sitio, lo que hablaban con nuestra compañera Estefanía Bustamante, venía a ser al menos una solución más novedosa dentro de la discusión y el diálogo que se han dado entre autoridades. José, te voy a invitar a escuchar también palabras del subsecretario Monsalve, que él decía algo que se suma a las declaraciones ayer del presidente Gabriel Boric. Antes de partir rumbo a Paraguay, el mandatario afirmó que él no iba a remover a nadie de su cargo y menos porque se lo estuviera pidiendo la UDI. Él insiste... Fue muy tajante. Claro, y él insiste en que la decisión la tiene en sus manos y que si hay que remover a alguien va a ser cuando él lo decida. A esa palabra se suma entonces el subsecretario que en este minuto está como ministro subrogante del Interior. Yo creo que, a ver, en el debate político y en una sociedad democrática, por supuesto que hay opiniones y son opiniones legítimas. De un parlamentario, de una bancada que puede tener una evaluación política y hacer una determinada solicitud. En nuestro caso, y ya que me hace la pregunta a mí, usted ya ve cuál es la tarea que tengo y esa tarea depende del presidente de la República.
y por tanto, mientras esa solicitud no venga del presidente de la República, yo seguiré abocado a mis tareas. Bueno, escuchábamos entonces, al menos continuarán en su cargo. En general es siempre lo que se dice cuando se pide la salida de alguna autoridad, que finalmente la decisión la tiene, en este caso, el mandatario Gabriel Boric. Por otro lado, también hablábamos de una eventual acusación constitucional, José, ¿cierto? Sí. Que ya fue anunciada por el Partido Social Cristiano y que horas antes, desde la sede de la UDI, se había dicho que no se cerraban a ninguna medida y no descartaban analizar esta acción en contra de la ministra del Interior. Eso sí, salieron desde RN, específicamente la diputada Osandón, a decir que ella no consideraba que fuera una buena medida y que no se había aprendido nada con discusiones anteriores que han tenido a distintos secretarios de Estado ahí acusados constitucionalmente y que finalmente no soluciona el problema, que este problema es de inseguridad y que en caso de irse con acusaciones constitucionales en verdad no se avanza lo que hay que avanzar. Muchos dicen que se pierde tiempo, valioso. Claro, muchas veces son acciones políticas más que acciones concretas en contra de ir con la inseguridad que hay en nuestro país. Y eso es lo que se necesita ahora, sin duda. Totalmente. Escuchemos, José, las declaraciones del presidente de la UDI y también de la diputada Osandón. Hay responsabilidad política y esas responsabilidades políticas en el Congreso se pueden hacer valer, y con todas las medidas que usted me plantea yo no la descarto porque son parte de las cosas que desde las bancadas de la oposición, incluso desde personas que han tenido incluso más simpatía con el oficialismo, dicen esto ya no da para más. El rol de la oposición es hacerle ver a un gobierno cuando está haciendo mal las cosas. Es denunciar ante el país y tratar de interpretar el sentido mayoritario de los chilenos que ven que esta batalla la estamos perdiendo. Y para lograr dar vuelta a esto y teniendo la energía puesta en dar vuelta a esto, nosotros hacemos propuestas concretas. A las familias no les importa si un ministro se va por ineficiente o no. Les importa que les aseguren que si ellos o sus hijos salen de su casa, regresarán con vida a sus hogares. Los 15 homicidios de la última semana son un llamado urgente a la acción y a la unidad para devolver la tranquilidad a nuestros vecinos. Eso es muy importante. Si bien la acusación constitucional es una herramienta legal que nos otorga la Constitución, hay que ser lo suficientemente responsables y realistas para proponer algo como eso. Al parecer, los colegas del Partido Social Cristiano no han aprendido nada de los errores anteriores y siguen impulsando acusaciones antes de tener los votos en la mesa. Bueno, ahí la diputada Osandón hace el punto que conversábamos anteriormente respecto a qué tanto sirven este tipo de acciones en un contexto como este. Totalmente. Eso sí, en análisis político, por supuesto, puede servir como mensaje hacia la ciudadanía. Se vienen elecciones, etcétera. Eso es quizás lo más fundamental, que qué pasa con las elecciones y cualquier situación, lamentablemente, cualquier situación sirve para, ya sea para el oficialismo o la oposición, para salir, proponer temas en la agenda mediática y sin duda también llamar a los electores a sumarse a sus programas. Eso es lamentable, por supuesto, no quisiéramos que fuera así, pero es así. Así que también hay que entender el contexto macro de este tema, que se da una situación, una crisis de inseguridad justo antes también de las elecciones y lo que puede también favorecer a que personas quizás avancen y propongan medidas mucho más populistas quizás y no tan certeras para la realidad de nuestro país. Escuchemos también a integrantes del oficialismo que por supuesto salieron en defensa de la ministra Toá, del desempeño del subsecretario Monsalve y también del subsecretario Vergara. Decían que entonces han disminuido los homicidios concretados durante el año pasado, que esa meta era importante, que no se había dado durante varios años, pero sin duda también confirmaban y asumían que en este minuto se está viviendo una situación crítica en la región metropolitana después de estos asesinatos, esta seguidilla de homicidios que se concretó durante estos días. Las políticas de Estado son por sobre las contingencias o las cuentas por pasar en tales o cuales políticas específicas. No, aquí estamos hablando de un desafío de marca mayor. Nunca el Estado de Chile había estado sometido a un desafío de una política de Estado tan desafiante, tan exigente, tan grande, tan amplia, tan integral como es la que requiere una política de defensa. Yo me niego a pensar que la única experta en seguridad en Chile sea Carolina Toá. Tiene que haber otra persona que pueda asumir el liderazgo y darle un cambio. Si el problema es que hoy día como que la institucionalidad en materia de seguridad se achanchó.
Entonces estamos hoy día en el peor de los mundos, porque seguimos haciendo las mismas cosas y hay un dicho muy antiguo, que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera no veremos resultados distintos. Tenemos que cambiar y traer nuevos expertos, y me niego a pensar que sean los únicos expertos ellos en Chile, porque si no, estamos en el peor de los mundos. Tendrá que ver el gobierno con quien quiera. Yo creo que si quiere buscar gente transversal, hay en todos los sectores políticos, han ido millones de expertos a hablar de temas de seguridad al Congreso Nacional. Así que no, a mí no me parece que estemos, por así decirlo, encajonados o prisioneros de que estos son los únicos expertos en seguridad. No es con un fast track, no es diciéndole esperamos que el Parlamento transmite tal o cual proyecto para resolver este problema, pero por favor, si el Ejecutivo es el que gobierna, la función de gobierno está radicada en el gobierno, no está radicada en el Parlamento. Además, la función legislativa tampoco es privativa del Parlamento chileno, el gobierno es colegislador. Mira, el gobierno tiene que cambiar de switch. El gobierno tiene que entender que haciendo lo mismo no llegamos a ninguna parte, al revés. Yo creo que sí sabemos dónde llegamos, a tener un desastre, porque Chile no tiene la misma preparación que tienen otros países donde ya les mataban a los fiscales, donde ya les mataban a los jueces, donde ya les mataban a los alcaldes. Bueno, esas son las declaraciones políticas, pero yéndonos a los hechos, José, hoy desde la Defensoría de la Niñez nos confirmaron unas cifras que son alarmantes. Durante el año pasado, niños, niñas y adolescentes que murieron por la utilización de armas de fuego y en el marco de hechos y de homicidios como los que pudimos ver durante estos días, llega a una cifra de 42 niños, niñas y adolescentes. Y este año, hasta junio de este año, iban en 25, es decir, si le sumamos ya a los 4 que murieron en Quilicura, al menos hay 29 niños, niñas y adolescentes que fallecieron a causa de este tipo de hechos. Y también sumarle a la gravedad que de estas 4 personas que murieron en Quilicura, que eran menores de edad, 2 tenían relación con el Sename, considerando que eran parte de un programa del Servicio Nacional de Menores, y por ello entonces fue finalmente el cuidado del Estado el que falla nuevamente en un caso como este. Bueno, durante el fin de semana conversamos con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y ella también, dentro de todas las peticiones que realizaba y dentro de todo el análisis que hacíamos en la conversación, señalaba que es sumamente importante que el tema de infancia, sobre todo el tema de infancia, no deje de estar en la agenda, porque pareciera que luego que pasa el tiempo, después de un hecho como por ejemplo el de Quilicura, ahora lo ejemplificamos con Quilicura, pareciera ser que el tema queda en nada, y eso es súper preocupante. José, solo para agregar, de hecho la Defensoría de la Niñez ingresó una querella contra quienes resultan responsables por este hecho lamentable que se dio en Quilicura. Así es parte del rol de la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias, Macarena, que tengas una excelente tarde. Gracias, José. Nos vemos.